Hoy vamos a resolver un circuito por medio de las leyes de Kirchhoff utilizando el método de mallas. Vamos a encontrar la corriente en cada una de estas mallas. Voy a utilizar las mallas que se utilizarían comúnmente, malla 1 acá, malla 2 acá y malla 3 acá. Voy a asumir que las tres corrientes van a favor de las agujas del reloj. Entonces en malla 1 tengo el voltaje de la fuente menos el voltaje de resistencia 1 menos el voltaje de resistencia 2. Para la resistencia 1 solo pasa la corriente 1. Ese sería el voltaje que pasa en ella, el voltaje que va a tener resistencia 1, la corriente 1 por resistencia 1. Para la resistencia 2 tengo la corriente 1 por la resistencia 2, pero corriente 1 pasa bajando a través de ella y corriente 2 subiendo a través de ella. Entonces tengo más corriente 2 resistencia 2, porque estoy restando el voltaje en ella. Simplifico la expresión y sustituyo los valores de cada resistor y llego a esta expresión de acá. 7 ohmios que valía R2 y 3 ohmios que valía R1. Para la malla 2 hago nuevamente lo mismo. El voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje de la resistencia 3 menos el voltaje de la resistencia 4. Para la resistencia 2 tengo otra vez que pasa corriente 1 y corriente 2. Acá estoy sumando el voltaje de R2. Acá lo estaba restando. Por eso acá está menos más en los signos de corriente 1 y corriente 2. Y aquí más menos. En resistencia 3 solo pasa I2 y es lo que tenemos acá. En la resistencia 4 nuevamente pasa corriente 2 bajando y corriente 3 subiendo. Y por eso tengo acá menos y acá más. Nuevamente sustituyo los valores y llego a esta expresión. Para la malla 3 tengo que el voltaje de resistencia 4 menos el voltaje de la resistencia 5 menos la fuente es 0. El voltaje de resistencia 4 nuevamente es corriente 2 menos corriente 3. Para resistencia 5 solo pasa corriente 3. Y el voltaje de la fuente es 5. Como estoy restándolo, puse menos 5 acá. Simplifico la expresión sustituyendo los valores de las resistencias y llego a esta expresión de acá. Como el tutorial en sí es cómo realmente resolver el circuito, acá estoy utilizando este software de matemática que se llama Wolfram para resolver la ecuación. Simplemente copié las ecuaciones acá. Si lo pueden ver, copié cada una de las expresiones, la ecuación 1, 2 y 3, las coloqué acá. Le pido que resuelva para cada una de las corrientes en su forma numérica. Y me devuelve estos valores que tengo acá. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Estos valores están en amperios. La corriente 3 me salió negativa porque el sentido que yo le asigné en el análisis es contrario al real. Entonces, en vez de ir a favor de las agujas del reloj, que es como lo analicé, va en contra de las agujas del reloj. Ahora vamos a revisar estos valores en el simulador para ver si cumple con los cálculos. Entonces vamos a insertar acá un cuadro de texto. Voy a darle play al simulador. Pueden ver acá en resistencia 1 la corriente es de 1.15 amperios, como dice la respuesta. Es la malla 1. En la malla 2 la corriente es de 358 miliamperios, ese sería 0.358. Y en la resistencia 5 es 320 miliamperios, que sería 0.320. Como pueden ver acá, la flechita me indica que la corriente va en contra de las agujas del reloj y no a favor, como lo asumí en el análisis. Para conocer la corriente de resistencia 2 o resistencia 4, para resistencia 2 asumí que era I1 menos I2, que va en contra.
Entonces, para I1, tengo 1.15 y para I2 0.358. Entonces la corriente acá es como cerca de 800 miliamperios. Y para la resistencia 4, que es la diferencia entre estas dos, pero como esta es negativa, significa que en realidad se debe sumar con esta otra. Entonces la corriente debe ser casi de 700 miliamperios. 679 miliamperios. Y esto sería todo, espero que les haya servido.